Predicador pide semillas de fe para recibir bendiciones, pero el padre Luis Toro revela la trampa espiritual. «Pero esto es un disparate», exclamó el padre Luis Toro, su voz resonando con una calma tensa que contrastaba con la furia palpable en el rostro del pastor Diego González. El aire en el pequeño estudio de radio, con capacidad para apenas 20 personas, se había cargado de una electricidad que hacía vibrar hasta las paredes pintadas de un blanco deslavado. 3 micrófonos sobre la mesa de madera separaban a los dos hombres, mientras que una lámpara fluorescente parpadeaba insistentemente sobre sus cabezas, creando sombras danzantes que acentuaban la severidad del momento. González, con la frente perlada de sudor, apretó con fuerza el micrófono. «No tergiverse mis palabras, padre Toro. Yo no estoy diciendo que la salvación se compra. Estoy hablando de sembrar en fe. Si usted siembra en la iglesia, Dios le recompensará abundantemente». Sus ojos brillaban con un fervor casi fanático, mientras que una fina vena latía en su sien derecha. A su lado, una joven asistente tomaba notas frenéticamente, intentando capturar cada matiz del intenso intercambio. El padre Toro, vestido con una camisa sencilla de color gris, permaneció imperturbable. Sus manos, cruzadas sobre la mesa, no mostraban ni una pizca de nerviosismo. «Pastor González, ¿está usted sugiriendo que Dios necesita que le demos dinero para poder bendecirnos? ¿Acaso el Todopoderoso es un mendigo?» Su mirada era penetrante, fija en los ojos del pastor, como si intentara escrutar hasta lo más profundo de su alma. El estudio, antes un hervidero de murmullos, se había sumido en un silencio expectante. Los pocos presentes, en su mayoría feligreses de ambas congregaciones, contenían la respiración, conscientes de la importancia del debate que se estaba desarrollando. Fuera, el tráfico de la ciudad seguía su curso incesante, ajeno a la tormenta que se había desatado en ese pequeño espacio. La tensión era palpable, casi tangible. «No es mendicidad, padre Toro, es fe», insistió González, elevando ligeramente la voz. «La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Si usted da con generosidad, Dios le abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobreabunden». Citó Malaquías capítulo 3, versículo 10, con una seguridad que rayaba en la arrogancia. Su asistente asintió con entusiasmo, subrayando la cita en su cuaderno. El padre Toro suspiró suavemente, como si estuviera lidiando con un niño testarudo. «Pastor González, usted está sacando ese versículo de contexto. Malaquías habla del diezmo, una práctica que ya no es obligatoria para los cristianos. ¿O acaso usted también exige el 10% de los ingresos de sus feligreses?» Su voz, aunque tranquila, tenía un filo cortante que no escapó a nadie. González se removió incómodo en su silla. «El diezmo es un principio bíblico, padre Toro. No es una obligación, pero sí una muestra de gratitud a Dios por todas sus bendiciones». Intentó recuperar el control de la conversación, pero la pregunta del padre Toro había sembrado una semilla de duda en el ambiente. Algunos de los feligreses de González intercambiaron miradas inquietas. El padre Toro aprovechó el momento de vacilación. «Pastor González, ¿podría explicarme entonces por qué usted vive en una mansión y conduce un coche de lujo, mientras que muchos de sus feligreses luchan por llegar a fin de mes? ¿Es esa la recompensa de Dios por su generosidad? ¿O es que usted está aprovechándose de la fe de la gente para enriquecerse?» La pregunta, directa y sin rodeos, golpeó al pastor como un mazazo. El silencio se hizo aún más denso. González abrió la boca para responder, pero las palabras parecieron atragantársele. Su rostro, antes radiante de fervor, se había contraído en una mueca de incomodidad. El padre Toro lo observaba con una mirada que parecía leer sus pensamientos más íntimos.
La lámpara fluorescente seguía parpadeando, como un testigo silencioso de la confrontación. Yo no entiendo su pregunta, Padre Toro, balbuceó finalmente González, su voz temblorosa. Yo trabajo duro para mantener mi iglesia y mi familia, y Dios me ha bendecido abundantemente. Intentó sonar convincente, pero su voz carecía de la seguridad que había mostrado al principio del debate. La duda se había instalado en su rostro, y era evidente para todos los presentes. El Padre Toro sonrió levemente, una sonrisa que no denotaba burla, sino compasión. Pastor González, ¿cree usted sinceramente que Dios se complace en que usted viva en la opulencia mientras que sus feligreses sufren? ¿No dice la Biblia que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Dónde está el amor en su forma de actuar? Su voz era suave, pero sus palabras resonaban con una fuerza moral innegable. La joven asistente de González dejó caer su bolígrafo sobre la mesa. El sonido, amplificado por el silencio, pareció una explosión. González la miró con furia, pero ella evitó su mirada. El Padre Toro, ajeno a la tensión entre los dos, seguía observando al pastor con una paciencia infinita. El aire en el estudio se había vuelto irrespirable. No estoy diciendo que esté mal tener posesiones materiales, Padre Toro, respondió González, intentando recuperar la compostura. Pero Dios nos da la capacidad de generar riqueza y debemos usarla para su gloria. Yo uso mi riqueza para construir iglesias y para ayudar a los necesitados. Su voz, aunque más firme que antes, todavía delataba su nerviosismo. El Padre Toro negó con la cabeza. Pastor González, ¿no se da cuenta de que está contradiciéndose? Usted dice que Dios le da la riqueza, pero luego la usa para construir iglesias y para ayudar a los necesitados. ¿Acaso Dios necesita su ayuda para hacer su obra? ¿O es que usted está usando a Dios como una excusa para justificar su propio enriquecimiento? Su pregunta, lapidaria, dejó al pastor sin aliento. González permaneció en silencio, con la mirada perdida en el vacío. El Padre Toro lo observaba con compasión, esperando pacientemente su respuesta. El destino del debate, y quizás algo más, pendía de un hilo. La lámpara fluorescente seguía parpadeando, iluminando la escena con una luz intermitente que parecía burlarse de la solemnidad del momento. El silencio se prolongó, denso y cargado de tensión. Diego González, con la mirada fija en un punto indefinido del estudio, parecía buscar una salida a la encrucijada en la que el Padre Luis Toro lo había colocado. Su asistente, la joven de rostro pálido, jugueteaba nerviosamente con el bolígrafo, evitando el contacto visual con ambos. El aire acondicionado zumbaba suavemente, intentando en vano disipar la atmósfera sofocante que se había creado. El debate, transmitido por un canal local de televisión desde un pequeño estudio en Medellín, había comenzado con un tono cordial y académico. El tema, la prosperidad en la fe, bendición divina o manipulación, había atraído a un público diverso, desde feligreses de diferentes denominaciones hasta estudiantes de teología y curiosos. Las primeras intervenciones habían sido cautelosas, pero la confrontación se había intensificado gradualmente, culminando en el duro cuestionamiento del Padre Toro. González finalmente levantó la vista, su rostro mostrando una mezcla de desafío e incertidumbre. Padre Toro, usted simplifica demasiado las cosas. La fe es un acto de confianza, una entrega total a Dios. Y cuando damos con generosidad, demostramos esa confianza. Dios nos bendice a cambio, no como una transacción, sino como una manifestación de su amor. Su voz sonaba más firme, pero aún se percibía una ligera vacilación. El Padre Toro asintió lentamente, manteniendo su mirada serena y penetrante. Entiendo su punto, Pastor González.
Pero, ¿no cree que está tergiversando el mensaje del Evangelio? ¿Acaso Jesús predicó la acumulación de riquezas? ¿No dijo acaso que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos? Su voz, calmada y reflexiva, contrastaba con la creciente agitación de González. En las primeras filas del público, una mujer mayor, vestida con un sencillo atuendo, asentía con la cabeza, visiblemente conmovida por las palabras del padre Toro. A su lado, un joven con una camiseta estampada fruncía el ceño, mostrando su desacuerdo con el argumento. El debate había calado hondo en la audiencia, dividiéndola entre aquellos que veían en la siembra de fe una forma legítima de obtener bendiciones y aquellos que la consideraban una manipulación de la fe. Pero, padre Toro, la Biblia también dice que Dios ama al dador alegre, replicó González, intentando recuperar el control del debate, y que debemos dar con generosidad para que se nos dé en abundancia. No estoy diciendo que la riqueza sea el objetivo final, sino una consecuencia de nuestra fe y nuestra obediencia a Dios. Su voz, aunque más segura, no lograba disipar la sombra de duda que se había instalado en el estudio. El padre Toro sonrió levemente, una sonrisa que parecía contener una profunda tristeza. Pastor González, ¿no se da cuenta de que está utilizando la Biblia para justificar una práctica que contradice su espíritu? ¿Acaso Jesús les cobraba a sus seguidores por escucharlo? ¿Acaso les prometía riquezas materiales a cambio de su fe? No. Jesús les ofrecía la vida eterna, un tesoro que no se puede comprar con dinero. Sus palabras, pronunciadas con firmeza y convicción, resonaron en el estudio como un eco de la verdad. La asistente de González, visiblemente incómoda, carraspeó y le susurró algo al oído. El pastor la miró con irritación, pero ella insistió, señalando un mensaje que había recibido en su teléfono. González leyó el mensaje con el ceño fruncido, y su rostro palideció aún más. La situación se volvía cada vez más tensa, y el padre Toro parecía tener la sartén por el mango. «Padre Toro», comenzó González con voz temblorosa, yo creo que estamos desviándonos del tema principal. No estoy diciendo que debamos buscar la riqueza a cualquier precio, sino que Dios quiere que prosperemos en todas las áreas de nuestra vida, y eso incluye nuestras finanzas. Intentaba desesperadamente cambiar el rumbo del debate, pero el padre Toro no estaba dispuesto a ceder. El padre Toro negó con la cabeza, manteniendo su mirada fija en González. Pastor González, la verdadera prosperidad no se mide en términos de dinero o posesiones materiales. La verdadera prosperidad se encuentra en la paz interior, en la alegría del espíritu, en el amor al prójimo, y esos tesoros no se pueden comprar ni vender. Su voz, suave pero firme, transmitía una profunda convicción. En ese momento, una fuerte tormenta eléctrica sacudió la ciudad. Un trueno ensordecedor retumbó en el estudio, haciendo temblar las ventanas. La luz parpadeó y se apagó por un instante, sumiendo el estudio en una breve oscuridad. Cuando la luz regresó, el rostro de González estaba bañado en sudor y sus manos temblaban visiblemente. La tormenta parecía ser un reflejo de la tormenta interior que lo atormentaba. El padre Toro aprovechó el momento de silencio para lanzar su siguiente pregunta, con la calma que lo caracterizaba. ¿Podría explicar, Pastor González, de dónde sacó la idea de que Dios necesita nuestro dinero para bendecirnos? ¿En qué parte de la Biblia se apoya para afirmar que la prosperidad material es una señal de la aprobación divina? La pregunta colgaba en el aire, esperando una respuesta que parecía cada vez más difícil de encontrar. La asistente de González, con una mezcla de pánico y desesperación en la mirada,
Intentó interrumpir al padre Toro, pero él la silenció con un gesto amable. Por favor, permítale al pastor González responder a mi pregunta. Creo que es importante que explique a la audiencia cómo justifica su práctica de pedir semillas de fe a cambio de bendiciones. Su voz, aunque suave, transmitía una firmeza inquebrantable. González, visiblemente acorralado, respiró hondo y se preparó para responder. Sabía que su reputación y su ministerio dependían de lo que dijera a continuación. El padre Toro lo observaba con paciencia, esperando el momento de asestar el golpe final. La tormenta seguía rugiendo afuera y la tensión en el estudio era palpable. El debate había llegado a un punto crítico y el desenlace era inminente. González, sintiendo la presión, se acomodó en su silla. Su mirada vagaba por el estudio, buscando un punto de apoyo en la decoración minimalista. Fuera, la tormenta seguía bramando, como un eco de la tempestad que se desataba en su interior. Necesitaba urgentemente retomar el control del debate antes de que el padre Toro lo acorralara por completo. «Padre Toro», comenzó González, con un tono que intentaba ser convincente. «Usted parece entender la prosperidad como algo exclusivamente espiritual, pero la Biblia habla de una prosperidad integral que abarca tanto el alma como el cuerpo, tanto lo espiritual como lo material. Dios quiere que seamos prósperos en todos los sentidos». Su asistente, sentada a su lado, asintió con entusiasmo, tratando de insuflarle ánimo. El padre Toro permaneció imperturbable. Su mirada serena contrastaba con la agitación de González. «Pastor González, nadie niega que Dios quiera nuestro bienestar, pero confundir ese bienestar con la acumulación de riquezas es un error peligroso. Es convertir la fe en un mero instrumento para obtener beneficios materiales, una especie de amuleto de la suerte». El silencio en el estudio era casi palpable. El debate se estaba llevando a cabo en un moderno estudio de televisión en Medellín. Unas 50 personas conformaban el público, entre estudiantes de teología, líderes religiosos y algunos curiosos. Las luces brillantes iluminaban el escenario, creando un ambiente tenso y artificial. El aire acondicionado zumbaba suavemente, intentando mitigar el calor generado por la confrontación. González, consciente de que necesitaba cambiar de táctica, optó por un tono más conciliador. «Padre Toro, yo entiendo su preocupación. Sé que hay personas que abusan de la fe para enriquecerse a costa de los demás. Pero no todos somos iguales. Yo creo sinceramente que la siembra de fe es un principio bíblico legítimo, que puede traer grandes bendiciones a quienes lo practican con sinceridad». Su voz, aunque más suave, aún denotaba cierta inseguridad. El padre Toro arqueó una ceja, mostrando un ligero escepticismo. «Pastor González, ¿podría explicar con más detalle en qué consiste exactamente esa siembra de fe? ¿Qué es lo que pide a sus feligreses a cambio de esas supuestas bendiciones?» La pregunta, formulada con cortesía, era en realidad una trampa cuidadosamente preparada. González lo sabía. «Bueno, padre Toro», respondió González, intentando ganar tiempo, «la siembra de fe es un acto de generosidad, de entrega a Dios. Es una forma de demostrar nuestra confianza en que Él proveerá para nuestras necesidades. No se trata de una compraventa, sino de una ofrenda voluntaria». Su asistente, nerviosa, le pasó un vaso de agua. El padre Toro asintió lentamente, como si estuviera considerando la respuesta. «Entiendo. Entonces, según usted, cuanto más dinero dé una persona, más bendiciones recibirá. ¿Es eso correcto?» La pregunta era directa, sin rodeos. González se sintió acorralado. «No necesariamente, padre Toro», respondió González con cierta vacilación. «No se trata de una cuestión de cantidad, sino de actitud. Dios mira el corazón, no la billetera.
Lo importante es dar con alegría, con generosidad, con fe. Intentaba desesperadamente suavizar el tono de su discurso, pero el padre Toro no se lo permitiría. Pastor González, no me malinterprete. Yo no estoy cuestionando la importancia de la generosidad. La Biblia nos llama a ser generosos con los necesitados, a compartir lo que tenemos con los demás. Pero convertir esa generosidad en una especie de contrato con Dios, en un trueque de favores divinos, me parece una distorsión del Evangelio. El padre Toro hablaba con calma, pero sus palabras resonaban con fuerza en el estudio. El público observaba el debate con atención. Algunos asentían en señal de aprobación, mientras que otros fruncían el ceño, mostrando su desacuerdo. La tensión en el ambiente era palpable. La tormenta seguía rugiendo afuera, como si la naturaleza misma estuviera participando en el debate. Padre Toro, yo respeto su opinión, dijo González, con un tono que intentaba ser conciliador, pero creo que estamos viendo las cosas desde perspectivas diferentes. Yo creo que Dios quiere que prosperemos, que tengamos éxito en todo lo que hagamos, y creo que la siembra de fe es una herramienta poderosa para alcanzar esa prosperidad. Su asistente lo miraba con preocupación, consciente de que estaba perdiendo terreno. El padre Toro negó con la cabeza, manteniendo su mirada fija en González. Pastor González, la verdadera prosperidad no se mide en términos de dinero o posesiones materiales. La verdadera prosperidad se encuentra en la paz interior, en la alegría del espíritu, en el amor al prójimo. Y esos tesoros no se pueden comprar ni vender. Son un regalo de Dios que recibimos por gracia, no por mérito propio. Su voz, suave pero firme, transmitía una profunda convicción. El aire en el estudio se volvió aún más pesado. El padre Toro había expuesto la esencia de la manipulación que subyacía a la siembra de fe, transformando lo que debía ser una relación espiritual en una transacción comercial. La tormenta afuera arreciaba y el destino del debate pendía de un hilo. La siguiente pregunta del padre Toro sería decisiva. El padre Toro mantuvo la mirada fija en Diego González. El silencio en el estudio era casi palpable, roto solo por el rugido distante de la tormenta que azotaba Medellín. González, visiblemente incómodo, ajustó su corbata, buscando quizás una salida a la encerrona dialéctica en la que se encontraba. Pastor González, continuó el padre Toro, con una voz que mantenía la calma, pero que ahora adquiría un tono ligeramente más incisivo. Usted habla de prosperidad y de bendiciones materiales como una consecuencia de la siembra de fe. Pero ¿no cree que esto puede llevar a una peligrosa confusión, a una tergiversación del mensaje de Cristo? Sus ojos penetrantes parecían leer el alma de González. González se removió en su silla. Su asistente, sentado a su lado, le dirigió una mirada de advertencia. Sabía que el padre Toro estaba tocando un punto sensible, una grieta en el discurso de González que podía derrumbar toda su argumentación. Padre Toro, yo no creo que haya ninguna tergiversación, respondió González, intentando recuperar la compostura. Yo creo que Dios quiere lo mejor para sus hijos y que la prosperidad es parte de ese plan divino. El padre Toro asintió lentamente, como si estuviera concediendo un punto. Entiendo su punto de vista, Pastor González, pero permítame hacerle una pregunta. ¿De dónde viene esta idea de que la prosperidad material es una señal del favor divino? Su voz era suave, pero la pregunta resonaba con fuerza en el estudio. Antes de que González pudiera responder, el padre Toro continuó. Porque si revisamos las Escrituras, encontramos que muchos de los hombres y mujeres más justos y piadosos sufrieron pobreza, persecución y toda clase de calamidades. ¿Acaso Dios no los amaba?
La pregunta flotó en el aire, desafiando la retórica de González. González respiró hondo, buscando una respuesta convincente. Padre Toro, yo creo que Dios tiene diferentes planes para cada uno de nosotros. Algunos son llamados a la pobreza, otros a la riqueza, pero todos somos llamados a la fe, a la generosidad, a la siembra de fe. Intentaba desesperadamente mantener su posición, pero la presión del Padre Toro era implacable. El Padre Toro negó con la cabeza. Pastor González, me temo que no puedo estar de acuerdo con usted. Creo que está utilizando la Biblia para justificar una práctica que es, en el fondo, una forma de manipulación. Está aprovechándose de la vulnerabilidad de las personas, de sus necesidades y deseos para obtener beneficios económicos. Sus palabras eran directas, sin rodeos. «Eso es una acusación muy grave, Padre Toro», exclamó González, visiblemente alterado. «Yo jamás haría algo así. Yo solo estoy predicando la palabra de Dios, invitando a las personas a confiar en Él y a ser generosas». Su voz temblaba ligeramente, delatando su nerviosismo. El Padre Toro mantuvo la calma. «Pastor González, yo no estoy cuestionando su fe ni su sinceridad. Lo que cuestiono es la validez de su doctrina, la forma en que está utilizando la Biblia para promover una idea que no se encuentra en las Escrituras». Su mirada era firme, inquebrantable. «¿Y cuál es esa idea, según usted?», preguntó González a la defensiva. «La idea de que podemos comprar el favor de Dios con dinero, de que podemos manipular la voluntad divina a través de la siembra de fe. Eso es una distorsión del Evangelio, una perversión de la gracia divina». El Padre Toro hablaba con autoridad, con la convicción de quien conoce la verdad. El público observaba el debate con creciente interés. Algunos asentían en señal de aprobación, mientras que otros fruncían el ceño, mostrando su desacuerdo. La tensión en el ambiente era palpable. La tormenta afuera arreciaba, como un reflejo de la tormenta que se libraba en el estudio. Para comprender mejor la postura de ambos hombres, era necesario conocer sus historias. Diego González, proveniente de una familia humilde, había encontrado en la fe una vía de escape a la pobreza. Desde joven, había sido un líder carismático, capaz de movilizar a las masas con su elocuencia y su fervor. Su iglesia había crecido rápidamente, atrayendo a miles de fieles que buscaban esperanza y prosperidad. El padre Luis Toro, por otro lado, provenía de una familia de intelectuales. Desde niño había sido un estudioso de las Escrituras, un defensor de la justicia social y un crítico de las falsas promesas. Su compromiso con los pobres y marginados lo había llevado a denunciar las prácticas abusivas de algunos líderes religiosos que se aprovechaban de la fe de las personas para enriquecerse. Ambos hombres, Diego González y el padre Luis Toro, representaban dos visiones opuestas de la fe. Uno veía la prosperidad material como una señal del favor divino. El otro la consideraba una distorsión del Evangelio. El debate entre ellos no era solo una cuestión teológica, sino también una lucha por el alma de los creyentes. Para comprender a fondo las motivaciones de cada uno, era esencial explorar sus pasados. Diego González, oriundo de un barrio humilde de Barranquilla, había experimentado la pobreza en carne propia. Recuerda las noches sin comida, las dificultades de su madre para mantener el hogar y la desesperación de ver a sus hermanos enfermos sin poder acceder a una atención médica adecuada. Esa vivencia marcó su vida y lo impulsó a buscar una salida, una esperanza que encontró en la fe. A los 16 años, González se unió a una pequeña iglesia evangélica en su barrio. Allí descubrió su talento para la oratoria y su capacidad para conectar con las personas. Su carisma y su fervor lo convirtieron rápidamente en un líder dentro de la comunidad. Empezó a predicar en las calles,
en las plazas y en los mercados, llevando un mensaje de esperanza y prosperidad a aquellos que se sentían olvidados por la sociedad. Pronto, su congregación creció y se expandió a otras ciudades del país. El padre Luis Toro, en cambio, había crecido en un ambiente muy diferente. Nacido en Bogotá, en una familia de académicos y artistas, recibió una educación privilegiada. Desde joven, mostró un gran interés por la filosofía, la teología y las ciencias sociales. Estudió en las mejores universidades del país y del extranjero, obteniendo doctorados en diversas disciplinas. Su vocación sacerdotal lo llevó a comprometerse con los más necesitados, trabajando en barrios marginales y denunciando las injusticias sociales. El padre Toro siempre había sido crítico con las doctrinas que prometían prosperidad material a cambio de donaciones económicas. Consideraba que esas prácticas eran una forma de manipulación y de explotación de la fe de las personas. Su compromiso con la verdad y su defensa de los valores del Evangelio lo habían convertido en una figura respetada dentro de la Iglesia Católica y en un referente para muchos creyentes. No temía denunciar las irregularidades ni las falsas promesas. En un foro teológico en Medellín, organizado por una red de iglesias evangélicas, el pastor González tuvo la oportunidad de exponer su doctrina de la siembra de fe. Explicó que, al igual que un agricultor siembra semillas para cosechar frutos, los creyentes deben sembrar dinero en la obra de Dios para recibir bendiciones materiales y espirituales. Si siembras poco, cosecharás poco. Si siembras mucho, cosecharás mucho, afirmó con convicción. El padre Toro, invitado al foro como panelista, escuchó atentamente la exposición de González. Reconoció su habilidad para persuadir a las personas y su capacidad para transmitir un mensaje de esperanza. Sin embargo, no podía ignorar las contradicciones entre la doctrina de la siembra de fe y las enseñanzas del Evangelio. Consideraba que esa doctrina transformaba la relación con Dios en una transacción comercial, donde la fe se convertía en un medio para obtener beneficios económicos. Pastor González, intervino el padre Toro con serenidad, usted afirma que podemos comprar el favor de Dios con dinero, que podemos manipular la voluntad divina a través de la siembra de fe. ¿No cree que esa idea es una distorsión del Evangelio, una perversión de la gracia divina? Su voz era firme, pero respetuosa. No buscaba ofender, sino invitar a la reflexión. González se defendió argumentando que la Biblia enseña que Dios bendice a aquellos que son generosos con su obra. Citó versículos del Antiguo Testamento que hablan de diezmos y ofrendas, y afirmó que la prosperidad material es una señal del favor divino. Dios quiere que sus hijos sean prósperos, aseguró con vehemencia. Él nos ha prometido bendecir nuestras finanzas si somos fieles a Él. El padre Toro negó que la Biblia promueva la idea de que podemos comprar el favor de Dios con dinero. Explicó que los diezmos y las ofrendas del Antiguo Testamento eran una forma de sostener el templo y a los sacerdotes, y que no tenían como objetivo obtener bendiciones materiales. La verdadera prosperidad no se mide en términos económicos, sino en términos espirituales, afirmó. La riqueza verdadera está en el corazón, en la paz interior y en el amor al prójimo. El debate entre ambos hombres se intensificó. González defendía su doctrina con pasión y elocuencia, mientras que el padre Toro la cuestionaba con argumentos sólidos y razonamientos lógicos. El público observaba con atención, dividido entre la admiración por el carisma del pastor y el respeto por la sabiduría del sacerdote. La tensión en el ambiente era palpable. El padre Toro insistió en que la promesa de bendiciones materiales a cambio de donaciones económicas
es una forma de manipulación y de explotación de la vulnerabilidad de los creyentes. Muchas personas acuden a la iglesia buscando consuelo, esperanza y una respuesta a sus problemas, explicó. Esas personas están dispuestas a dar lo que sea por encontrar una solución a sus dificultades. Aprovecharse de esa necesidad es un acto de crueldad. González rechazó las acusaciones del padre Toro y afirmó que su intención no es manipular ni explotar a nadie. Aseguró que simplemente está predicando la palabra de Dios y invitando a las personas a confiar en Él. Yo creo en la prosperidad divina, dijo con firmeza. Creo que Dios quiere bendecir a sus hijos en todas las áreas de sus vidas, incluyendo sus finanzas. El padre Toro, consciente de la influencia que González ejercía sobre sus seguidores, decidió utilizar una estrategia diferente. En lugar de atacar directamente su doctrina, optó por hacer preguntas que lo llevaran a reflexionar sobre sus fundamentos. Pastor González, preguntó con calma, ¿usted cree que la Biblia es la palabra inspirada de Dios? La pregunta flotó en el aire, cargada de significado. Pastor González, preguntó con calma, ¿usted cree que la Biblia es la palabra inspirada de Dios? La pregunta flotó en el aire, cargada de significado. González respiró hondo, ajustando su micrófono. Era un momento crucial, una encrucijada en el debate. El silencio se prolongó, creando una atmósfera de anticipación entre los asistentes. González asintió con convicción. Por supuesto, padre Toro, respondió con una sonrisa. La Biblia es la palabra infalible de Dios, nuestra guía para la vida y la fuente de toda verdad. Sus palabras resonaron con fuerza, reafirmando su fe y su compromiso con las Escrituras. El público reaccionó con murmullos de aprobación, asintiendo en señal de acuerdo. El padre Toro, manteniendo su tono sereno, continuó su interrogatorio. ¿Y si la Biblia nos muestra que algo que estamos haciendo está mal, estaríamos dispuestos a cambiar nuestra forma de pensar y de actuar? Sus ojos se clavaron en los de González, buscando una respuesta sincera. La pregunta planteaba un desafío directo a la integridad del pastor. González, sin vacilar, respondió afirmativamente. Como hombres de fe, debemos estar siempre abiertos a la corrección y a la guía de la palabra de Dios, afirmó con solemnidad. Si la Biblia nos muestra que estamos equivocados, debemos tener la humildad de reconocerlo y de cambiar nuestro rumbo. Su respuesta fue recibida con aplausos por parte de sus seguidores. El padre Toro asintió lentamente, como satisfecho con la respuesta. Entonces, pastor González, le propongo que examinemos juntos algunos pasajes bíblicos que nos hablan sobre el dinero y la generosidad, sugirió con suavidad. Estoy seguro de que ambos podemos aprender algo nuevo de la palabra de Dios. Su propuesta fue recibida con expectación por parte del público. González aceptó el desafío con una sonrisa confiada. Adelante, padre Toro, dijo con entusiasmo. Estoy ansioso por escuchar sus argumentos y por compartir mi propia perspectiva sobre este tema tan importante. Estaba claro que se sentía seguro de su posición y confiaba en su capacidad para defenderla. El debate estaba lejos de terminar. El padre Toro, tomando su Biblia, la abrió en el libro de Mateo. Leamos Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Propuso con calma: no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. González escuchó atentamente la lectura, con el ceño ligeramente fruncido. Parecía estar evaluando el significado de las palabras del padre Toro.
El público permaneció en silencio, esperando la reacción del pastor. La tensión en el ambiente era palpable. Algunos asistentes comenzaron a murmurar entre ellos. El padre Toro levantó la mirada de la Biblia y se dirigió a González. «Pastor González, ¿cómo interpreta usted estas palabras de Jesús?», preguntó con suavidad. «Según este pasaje, ¿deberíamos enfocarnos en acumular riquezas materiales o en buscar tesoros espirituales?». La pregunta era directa y apuntaba al corazón de la doctrina de la prosperidad. González, después de una breve pausa, respondió con seguridad. «Padre Toro, yo creo que Jesús no está condenando la riqueza en sí misma, sino la codicia y el apego a las cosas materiales», explicó. «Dios quiere que seamos buenos administradores de los recursos que nos ha dado, y eso incluye nuestras finanzas». Su interpretación generó murmullos de aprobación entre sus seguidores. El padre Toro asintió con calma. «Entiendo su punto de vista, Pastor González», dijo con respeto. «Pero permítame hacerle otra pregunta. ¿Cree usted que es posible amar a Dios y al dinero al mismo tiempo?». La pregunta era sutil, pero planteaba un desafío fundamental a la teología de la prosperidad. González se removió incómodo en su silla. González dudó por un instante, buscando las palabras adecuadas. «Padre Toro, yo creo que podemos amar a Dios y disfrutar de las bendiciones materiales que Él nos da», respondió con cautela. «Siempre y cuando no pongamos el dinero por encima de Dios y lo usemos para su gloria». Su respuesta sonó un poco forzada, como si estuviera tratando de justificar su posición. El padre Toro sonrió levemente. «Pastor González, le agradezco su honestidad», dijo con sinceridad. «Pero me temo que la Biblia nos dice algo diferente». En Mateo capítulo 6, versículo 24, Jesús afirma claramente: «Nadie puede servir a dos señores, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y al dinero». El silencio se apoderó de la sala. El silencio se apoderó de la sala. El padre Luis Toro observó al pastor Diego González, esperando su reacción. El aire acondicionado zumbaba suavemente, un contraste con la creciente tensión. En las primeras filas, una mujer con un niño en brazos miraba fijamente al pastor, con los ojos llenos de esperanza. Al fondo, un grupo de jóvenes intercambiaba miradas nerviosas. González respiró hondo, buscando una salida. «Padre Toro, entiendo su preocupación», dijo finalmente con un tono que pretendía ser conciliador. «Pero creo que está malinterpretando mis palabras. Yo no estoy diciendo que debamos amar el dinero más que a Dios. Lo que estoy diciendo es que Dios quiere bendecirnos, y una de las formas en que lo hace es a través de la prosperidad material». Sus manos se movían con nerviosismo mientras hablaba. El padre Toro asintió lentamente, manteniendo la calma. «Pastor González, permítame hacerle una pregunta más directa», dijo con suavidad. «¿Cree usted que la promesa de bendiciones materiales es el centro del Evangelio?». La pregunta resonó en la sala, desafiando la base misma de la teología de la prosperidad. El público contuvo la respiración, anticipando la respuesta. González se puso de pie, visiblemente incómodo. «Padre Toro, yo creo que Dios quiere que prosperemos en todas las áreas de nuestra vida», dijo con firmeza, «y eso incluye nuestras finanzas. Dios no quiere que seamos pobres y miserables. Él quiere que seamos felices y abundantes». Su voz, aunque fuerte, denotaba una creciente inseguridad. El padre Toro permaneció sentado, con una expresión serena. «Pastor González, respeto su opinión», dijo con cortesía, «pero me temo que su interpretación del Evangelio está muy lejos de lo que Jesús enseñó. Jesús nunca prometió riquezas materiales a sus seguidores. De hecho,
Les advirtió sobre los peligros de la riqueza y les exhortó a buscar tesoros en el cielo, no en la tierra. El silencio en la sala era ahora casi absoluto. En Mateo, capítulo 19, versículos 21 al 24, continuó el padre Toro. Jesús le dice a un joven rico: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y luego añade: les digo la verdad, es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Algunos miembros del público asintieron en silencio, reconociendo la fuerza de las palabras de Jesús. González se pasó la mano por el cabello, tratando de mantener la compostura. Padre Toro, yo creo que Jesús estaba hablando de un caso específico, argumentó. No creo que esté diciendo que todos los ricos están condenados. Lo que está diciendo es que no debemos poner nuestra confianza en el dinero, sino en Dios. Su argumento sonaba cada vez más débil, como un intento desesperado de aferrarse a su doctrina. El padre Toro sonrió levemente. Pastor González, entiendo su necesidad de defender su posición, dijo con comprensión, pero me temo que está ignorando el claro mensaje de las Escrituras. Jesús no solo advirtió sobre los peligros de la riqueza, sino que también enseñó que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y eso incluye compartir nuestros bienes con los necesitados. El peso de sus palabras comenzaba a sentirse en el ambiente. ¿Cómo puede justificar usted la práctica de pedir semillas de fe a personas que apenas tienen lo suficiente para sobrevivir?, preguntó el padre Toro con una mirada penetrante. ¿No cree que está explotando la vulnerabilidad de los creyentes, prometiéndoles bendiciones materiales a cambio de su dinero? La pregunta era directa y apuntaba al corazón de la controversia. González se quedó en silencio por un momento, sin saber qué responder. El sudor comenzó a perlear su frente. Algunos de sus seguidores comenzaron a murmurar entre ellos, visiblemente incómodos. La presión sobre el pastor era cada vez mayor. Una joven en la tercera fila comenzó a llorar silenciosamente. El padre Toro continuó: la verdadera semilla de fe no es el dinero que damos, sino el amor que compartimos, la compasión que mostramos y la justicia que buscamos, afirmó con convicción. Transformar la relación con Dios en una transacción comercial es una distorsión del Evangelio y una ofensa a la dignidad humana. Su voz resonaba con autoridad moral. ¿Acaso no dice Santiago capítulo 2, versículos 15 al 17? Si un hermano o una hermana necesitan ropa y comida, y alguno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, por sí sola, si no tiene obras, está muerta, preguntó el padre Toro, mirando fijamente al pastor González. La sala entera parecía contener la respiración. González finalmente respondió con la voz temblorosa: Padre Toro, yo creo que usted está sacando las cosas de contexto. Su defensa era débil y carente de convicción. La mayoría de los presentes se dieron cuenta de que el debate estaba llegando a su fin. Un anciano con un bastón negó con la cabeza decepcionado. El padre Toro suspiró suavemente. Pastor González, le invito a reflexionar sobre las palabras de Jesús y de los apóstoles, dijo con un tono de sincera preocupación. Le invito a examinar su conciencia y a preguntarse si realmente está predicando el evangelio de la verdad o un evangelio de la codicia. El silencio que siguió fue denso y cargado de significado. La luz del atardecer entraba por las ventanas, iluminando los rostros pensativos de los asistentes. El padre Toro concluyó: el evangelio
no es una promesa de prosperidad material, sino un llamado a la conversión, al amor y al servicio. Es un camino de sacrificio, no de enriquecimiento. Es una invitación a seguir a Jesús, no al dinero. Su voz, aunque suave, resonó con una fuerza innegable. El debate, al menos por el momento, había llegado a su fin. El silencio persistió, espeso como la niebla en la mañana. Diego González, con la mirada fija en un punto indefinido del suelo, parecía buscar desesperadamente una salida a la encrucijada en la que lo había colocado el padre Toro. Sus manos, antes gesticulantes y llenas de fervor, ahora permanecían inertes sobre el atril. La atmósfera en el auditorio se había transformado. La expectativa bulliciosa de minutos antes había sido reemplazada por un silencio expectante, casi religioso. Una joven, sentada cerca del frente, se secó las lágrimas con un pañuelo de papel. Su rostro reflejaba una mezcla de confusión y desilusión. Había llegado al foro con la esperanza de encontrar respuestas, de fortalecer su fe, pero las palabras del padre Toro habían sembrado una semilla de duda en su corazón. ¿Era posible que todo en lo que había creído fuera una manipulación? La pregunta la atormentaba. El padre Toro, con una calma serena, observaba al pastor González. No había rastro de triunfo en su rostro, solo una profunda preocupación por el bienestar espiritual de los presentes. Sabía que el camino hacia la verdad era a menudo doloroso y que requería valentía para cuestionar las propias creencias. Su intención no era humillar al pastor González, sino iluminar un camino más auténtico hacia Dios. «Pastor González», retomó el padre Toro, con una voz suave pero firme, «usted habla de sembrar semillas de fe para recibir bendiciones, pero ¿no cree que Jesús nos enseñó a dar sin esperar nada a cambio? ¿No nos dijo que cuando des a los necesitados, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto?» La cita de Mateo capítulo 6, versículos 3 y 4, resonó en el silencio. González levantó la cabeza con los ojos enrojecidos. «Pero padre, la Biblia también habla de la prosperidad», replicó con un tono de desesperación. Malaquías capítulo 3, versículo 10 dice: «Traigan íntegro el diezmo para que haya alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde». Su voz temblaba ligeramente. El padre Toro asintió lentamente. «Sí, pastor, Malaquías habla del diezmo. Pero, ¿está usted seguro de que está interpretando correctamente ese pasaje? ¿No cree que se refiere a un diezmo espiritual, a la entrega total de nuestro ser a Dios, y no simplemente a una contribución material?», preguntó con una mirada penetrante. El silencio se hizo aún más profundo. «Además», continuó el padre Toro, ¿no cree que es peligroso prometer bendiciones materiales a cambio de dinero? ¿No corre el riesgo de convertir la fe en un negocio, de explotar la buena voluntad de la gente para su propio beneficio? Su pregunta resonó con fuerza en el auditorio. Varias personas asintieron en silencio, visiblemente afectadas por sus palabras. González se pasó la mano por el pelo, visiblemente nervioso. «Padre, yo solo quiero ayudar a la gente», balbuceó. «Quiero que prosperen, que tengan una vida mejor». Su voz sonaba hueca, carente de convicción. La mayoría de los presentes se dieron cuenta de que su defensa se estaba desmoronando. El padre Toro lo miró con compasión. «Pastor González, entiendo su deseo de ayudar a la gente, pero ¿no cree que hay formas más auténticas de hacerlo? ¿No cree que la verdadera prosperidad reside en el amor, la justicia y la paz, y no en la acumulación de riquezas materiales?», preguntó con un tono de sincera preocupación. El padre Toro tomó una respiración profunda y continuó. «Permítame citar al apóstol Pedro en su primera carta,
capítulo 5, versículos 2 y 3. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. ¿No cree, Pastor González, que al pedir semillas de fe con la promesa de bendiciones materiales se está desviando de esta enseñanza fundamental? La luz del atardecer comenzaba a proyectar sombras largas sobre el escenario. González permaneció en silencio durante un largo rato. Sus ojos vagaban por el auditorio, buscando quizás una señal de apoyo, pero solo encontró rostros pensativos y miradas interrogantes. El peso de la verdad parecía aplastarlo. Finalmente, con la voz apenas audible, murmuró: «Padre Toro, creo que necesito tiempo para reflexionar sobre todo esto». El padre Toro asintió con respeto. «Por supuesto, Pastor González, la reflexión es esencial para el crecimiento espiritual», respondió con un tono conciliador. «Le invito a meditar en las palabras de Jesús y de los apóstoles y a preguntarse si realmente está siguiendo el camino que Dios le ha trazado». El silencio volvió a apoderarse del auditorio, un silencio cargado de significado y de esperanza. El padre Toro observó a Diego González alejarse del estrado, con la cabeza gacha y los hombros encorvados. El auditorio permaneció en silencio durante unos instantes, un silencio cargado de tensión y reflexión. Algunas personas se miraban entre sí, como buscando una respuesta a lo que acababa de ocurrir. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas, proyectando sombras danzantes sobre los rostros de los presentes. Una mujer, sentada en primera fila, se levantó lentamente. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y escepticismo. «Padre Toro», dijo con voz temblorosa, «yo he dado mucho dinero a la iglesia del Pastor González. Siempre me prometieron que si daba más, Dios me bendeciría con salud y prosperidad, pero mi esposo sigue enfermo y mis deudas siguen creciendo. ¿Qué debo hacer?». El padre Toro se acercó al borde del escenario y la miró con compasión. «Hermana», respondió con un tono suave y reconfortante, «la fe no es una moneda de cambio. Dios no es un prestamista que nos da bendiciones a cambio de dinero. La fe es una relación de amor y confianza con Dios, una entrega total de nuestro ser a su voluntad. No se sienta culpable por haber dado su dinero. Lo importante es que ahora comprenda que la verdadera bendición no está en la riqueza material, sino en la paz interior, en la esperanza y en el amor». Un hombre, sentado al fondo del auditorio, levantó la mano. «Padre Toro», dijo con voz ronca, «yo soy un hombre de negocios. Siempre he creído que el éxito financiero es una señal de la bendición de Dios. Pero ahora me pregunto si he estado equivocado. ¿Cómo puedo saber si estoy usando mi dinero de manera correcta?». El padre Toro sonrió con benevolencia. «Hermano», respondió, «la riqueza no es mala en sí misma. Lo importante es cómo la usamos. Si usamos nuestro dinero para ayudar a los demás, para aliviar el sufrimiento, para promover la justicia y la paz, entonces estamos usando la riqueza de manera correcta. Pero si usamos nuestro dinero solo para nuestro propio beneficio, para acumular más riqueza, entonces estamos desperdiciando la oportunidad de hacer el bien». Un joven, sentado en medio del auditorio, se puso de pie. «Padre Toro», dijo con voz firme, «yo soy estudiante de teología. Siempre he admirado al Pastor González por su elocuencia y su carisma, pero ahora me siento confundido. ¿Cómo puedo reconciliar lo que él enseña con lo que usted dice?». El padre Toro asintió con comprensión. «Joven», respondió, «la fe es un camino de búsqueda constante. No tenga miedo de cuestionar, de dudar, de buscar la verdad.
Lea las Escrituras con atención, medite en las palabras de Jesús, busque el consejo de personas sabias y experimentadas, y sobre todo, pida a Dios que le ilumine el camino. En ese momento, una mujer mayor se acercó al estrado con lágrimas en los ojos. Extendió su mano hacia el padre Toro y le dijo: «Padre, gracias por abrirme los ojos. He sido engañada durante mucho tiempo. Prometo que nunca más daré mi dinero a nadie que me prometa bendiciones materiales. A partir de ahora, usaré mi dinero para ayudar a los necesitados». El padre Toro tomó la mano de la mujer y la estrechó con cariño. «Dios la bendiga, hermana», le dijo con una sonrisa. «Su decisión es un ejemplo para todos nosotros». El padre Toro miró a la multitud, con una expresión de esperanza y gratitud. «Hermanos», dijo con voz clara y resonante, «la fe es un don precioso que Dios nos ha dado. No permitamos que nadie la explote o la manipule. Usemos nuestra fe para amar a Dios y a nuestro prójimo, para construir un mundo más justo y fraterno». Algunos de los presentes comenzaron a aplaudir, mientras que otros permanecieron en silencio, meditando en sus palabras. Diego González, quien todavía se encontraba cerca de la salida, escuchó las palabras del padre Toro con una expresión sombría en su rostro. Sus manos tremieron levemente mientras ajustaba su corbata. El sudor escorría por su frente, a pesar del aire acondicionado del lugar. Finalmente González levantó la vista y miró al padre Toro directamente a los ojos. Por un instante sus miradas se cruzaron. Luego González se dio la vuelta y salió del auditorio sin decir una palabra. Varios de sus seguidores lo siguieron en silencio. Otros, sin embargo, se quedaron atrás, observando al padre Toro con curiosidad y respeto. Una nueva luz parecía haber nacido en sus corazones. La noche caía sobre Medellín. El debate había terminado, pero las semillas de la duda y la reflexión habían sido sembradas. Solo el tiempo diría si germinarían y darían fruto. El padre Toro, con su voz serena y sus argumentos sólidos, había logrado desenmascarar una trampa espiritual y abrir los ojos de muchos. Su labor, sin embargo, apenas comenzaba. Aún quedaba mucho por hacer para proteger a los creyentes de los falsos profetas y para promover una fe auténtica y liberadora. El zumbido de las luces del auditorio contrastaba con el silencio reflexivo de la audiencia.